Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en un seminario del programa de Magíster y Diplomado en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, programa que desarrollamos en conjunto la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Como muchos de ustedes saben, este es un programa que ya tiene cerca de 12 años, programa que fundó en su momento Eduardo Vitrán. Él me invitó, de hecho, hace ya tantos años a participar y nos ha tocado, he tenido el honor de codirigir este programa con Eduardo los últimos años. Este es un programa que, insisto, como muchos de ustedes sí saben, pero tal vez para los que no sepan, está orientado básicamente a formar profesionales expertos en regulación en términos generales. No es un programa sectorialista, no es un programa dedicado a una de las áreas regulatorias, sino justamente a entregarles a los alumnos una visión multidisciplinaria del fenómeno regulatorio, tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva de la economía política, como desde la perspectiva jurídica. Y parte de lo que nos interesa mucho justamente es poder colaborar con la comunidad interesada en las discusiones más relevantes sobre regulación económica. Hace una semana o 2 semanas tuvimos un seminario similar a este que tuvo una enorme convocatoria sobre el tema eléctrico. Hoy también, la verdad es que estamos felices hay más de 100 inscritos, están empezando a unirse en otro de los temas que podríamos denominar emergente en el mundo de la regulación económica. En nuestro programa de Magíster y Diplomado lo que intentamos cada año justamente es no solamente cubrir aquellas áreas tradicionalmente reguladas, que son básicamente el mundo de los utilities, sino también ir incorporando cada año aquellas nuevas áreas más modernas de regulación con desafíos nuevos, como es el caso del tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, y para el cual además tenemos un invitado de lujo por varios motivos, digamos, pero entre ellos además para nosotros es un gran honor el que desde el año pasado Kevin Cowan, que es nuestro invitado de hoy, se desempeña como profesor de nuestro programa de magíster en regulación económica, justamente en el área de regulación financiera. Kevin es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, es doctor en economía del MIT. La verdad es que su currículum es interminable, por lo tanto podríamos estar toda la tarde solo hablando de eso, pero además Kevin ha sido uno de los fundadores de la CMF, comisionado de la CMF, por lo tanto es alguien que tiene una experiencia no solo académica y teórica, sino también una experiencia práctica en lo que ha sido, por una parte, la formación de una nueva agencia regulatoria, agencia que además ha sido muy elogiada como esquema, como lógica. Por lo tanto, eso ya es un motivo de orgullo para nuestro país y para nuestra universidad. Y al mismo tiempo, vamos a conversar en el día de hoy de un área que es particularmente desafiante, cuál es el área de la fintech, en la cual, tal como probablemente vamos a tener oportunidad de conversar con Kevin, convive un trade-off desde el punto de vista regulatorio entre permitir la espontaneidad de las cosas, el permitir la innovación, pero al mismo tiempo en un área tan delicada desde el punto de vista de los riesgos sistémicos, el poder hacerse cargo de los riesgos. Así que, sin más, saludando también a Eduardo Vitrán, nuestro codirector que está aquí con nosotros. Quiero dejarlos con Kevin Cowan, quien es nuestro expositor. La lógica es que Kevin va a hacer una exposición de unos 20-30 minutos y luego vamos a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas. La idea es que terminemos cerca de las 7:30. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rodrigo, Eduardo, por la invitación. Es un placer estar acá, tanto por el tema como por efectivamente sentirse parte de la casa de la UAI y en particular del programa de regulación. A ver, entonces yo creo que vamos a ir, la idea es partir un poco con una introducción a la fintech para estar en el mismo pie y después ya entrar directamente a la temática que me planteó Eduardo que habláramos hoy día. Entonces, partamos un poco por lo que son las oportunidades que abre este ámbito de fintech. Y recordar que la verdad cuando estamos hablando de fintech, lo que hemos estado viendo en los últimos años es básicamente como un conjunto de cambios tecnológicos, eh,
mayor disponibilidad de datos, mayor capacidad de procesamiento de estos datos, incluyendo lo más reciente de la inteligencia artificial, el acceso bastante masivo a la población en Chile a acceso a Internet y a dispositivos móviles ha llevado a esta fuerte innovación en la provisión de servicios financieros. Innovación que hemos visto, la verdad, desde una perspectiva bastante transversal. Hemos visto procesos innovadores en pagos, hemos visto esquemas que son innovadores en la manera en que se ofrecen alternativas de ahorro y financiamiento para empresas en particular de menor tamaño. Hay innovación en la distribución y venta de seguros, por ejemplo. O sea, la verdad es que es un tema que va pegando bastante transversalmente al sector financiero. Y esto también no solamente en distintos sectores, sino que en múltiples dimensiones. O sea, hay innovación en la manera que se relacionan los proveedores de servicios financieros con el cliente, interfaces digitales en lo más simple, automatización de esos interfaces, personalización de los productos y la manera de contratarlo. Ese es un ámbito, la interfaz con el cliente. En la oferta específica de medios de pago digitales, los iniciadores de pagos que se montan sobre el esquema de transferencia electrónica, es efectivamente una innovación concreta. Y como les dije también, no solamente en la interfaz y en pagos, sino que efectivamente en los tipos de productos que se ofrecen para ahorrar y financiarse, por ejemplo, con las plataformas de financiamiento colectivo, que son medio camino entre la relación de intermediación habitual y un valor de oferta pública. Entonces creo que hay múltiples ámbitos y múltiples productos. También una cosa que se ha ido viendo, no solamente en Chile, sino que en general en los países desarrollados y de ingresos medios, es que esta digitalización, estos cambios tecnológicos permiten no solamente innovación en estos ámbitos que mencionaste antes, sino que también una menor escala de operación, entidades que pueden partir con menos personas, con menos activos y por lo tanto partir de una manera más liviana. Y también, por lo mismo, como se puede partir de una escala más liviana, también ofrecer solo un producto financiero, partir con un credit scoring o partir con una plataforma de financiamiento colectivo, cosa que es algo distinto a los proveedores de financiamiento tradicionales. La verdad, y por eso de alguna manera desde la CMF hemos ido empujando esta agenda legislativa desde el 2017, en cual le mandamos un primer borrador al Ministerio de Hacienda. Creemos que el conjunto de estas innovaciones tiene el potencial de aumentar la competencia, crear nuevos productos y expandir la cobertura de los mismos, que es lo que da una pieza de la inclusión financiera. Ahora, eso de alguna manera se ve plasmado en este mapa de la FinTech, que este es un mapa que elabora Finovista, es del 2021, eso tiene un par de años de atraso en un sector que es innovador, pero creo que en términos generales da una buena idea de la diversidad de la innovación. Esto es una agrupación algo distinto de los datos de Finovista, pero muestra efectivamente lo que trataba de plantear en la lámina anterior. Estamos viendo innovación en InsurTech, crowdfunding y crowdlending, que son las plataformas de financiamiento. Hay todo un ámbito de pagos que está metido que cruza las criptomonedas, pero también los conceptos de banca digital y medios de pago, y después un mundo grande de gestión de activos, administración de activos, etc. Entonces son diversos los segmentos en los cuales por lo menos hemos ido viendo que nacen y persisten algunas de estas startups. Eso es el ámbito positivo, el upside, las ventajas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las problemáticas? Y quizás la más básica acá, especialmente como estamos discutiendo esto en un contexto de un diplomado de regulación financiera, es que la innovación financiera, la innovación tecnológica en particular, no hace desaparecer las fallas de mercado que justifican la regulación financiera tradicional. Eh, Quizás en distintos ámbitos y a través de distintas plataformas, pero siguen existiendo múltiples asimetrías de información y conflictos de interés. Entonces, existe todavía el riesgo de que la información que se entrega sea sesgada o incompleta. Existe el riesgo de que se ofrezcan y se vendan productos que no sean idóneos o que la asesoría a través de robo advisors no tenga la idoneidad técnica. Existe el riesgo de que se subinvierta en resguardos ante riesgo operacional y que los proveedores no tengan los estándares adecuados de ciberseguridad, de continuidad operacional, porque no internalizan todos los riesgos que generan para sus consumidores.
Por lo mismo, no necesariamente las entidades están respaldadas por el capital y las garantías necesarias. Al igual que en el sector financiero tradicional hay un incentivo a subinvertir en esto. Y finalmente, en un tema que es bastante relevante en la realidad en Chile y Latinoamérica hoy, tampoco necesariamente están los resguardos para evitar que el sector financiero, especialmente esta innovación, se ocupe para fines de lavado activo y financiamiento terrorismo. Entonces, la verdad, el punto específico de estas fallas se puede trasladar, pero las fallas siguen existiendo. Y por lo tanto, se requiere un marco regulatorio, y eso es un poco lo que está detrás de la ley FinTech. Ahora, el problema, y de ahí porque estamos discutiendo una nueva ley en este ámbito y no la ley de mercado de valores, la ley de prepago, es básicamente que el marco legislativo que teníamos en Chile se nos quedó desactualizado en al menos 4 dimensiones. La primera es que ciertas de estas actividades abiertamente estaban fuera del perímetro de la regulación financiera chilena, especialmente en un país con la tradición legal chilena. El ámbito de la legislación y el supervisor está claramente definido en la ley, y por lo tanto cosas que eran semejantes a actividades del mercado de valores no estaban dentro del perímetro de la CMF, porque no bastaba que fueran semejantes, sino que tenían que ser iguales. Y por lo tanto, una serie de actividades como las plataformas de financiamiento colectivo, las plataformas de transacciones, algunas de las criptomonedas estaban fuera del perímetro de regulación financiera. En el otro lado de esta medalla está el hecho de que para algunos actores regulados el marco normativo legal no estaba actualizado, no permitía la flexibilidad requerida para justamente una industria que estaba experimentando un cambio tecnológico bastante acelerado. Y por lo tanto, había requerimientos regulatorios que eran ineficaces, inapropiados o excesivamente costosos. Por ejemplo, requisitos de idoneidad que estaban específicamente amarrados a personas y por lo tanto que no contemplaban algoritmos, por ejemplo. Un tercer ámbito que hizo importante avanzar en este marco regulatorio es, si bien en Chile se había ido generando una serie de relaciones entre actores financieros y proveedores tradicionales a través del acceso a datos, a través en particular de web scraping. Este acceso era heterogéneo, costoso, porque requería tecnologías que no necesariamente son las más eficaces, y especialmente en ausencia de una ley de datos personales con resguardo de dichos datos bastante precarios. Entonces creo que hay un tercer ámbito. Y finalmente, y esto es algo que creo que vamos a volver hacia el final, desde la misma industria, varios de los actores han ido planteando a la CMF y en la discusión en el Congreso que la falta de certeza jurídica, especialmente en algunos ámbitos donde había interpretaciones posibles, es un freno importante a la innovación. La posibilidad de que uno entre a una industria pensando que está desregulada y después te topas que es regulada, o la posibilidad de entrar a un perímetro cuya oferta, en el caso chileno, está prohibida por ley. Es un tema que efectivamente algunas de las mismas fintech planteaban que era un freno a la innovación. Entonces, ¿qué es lo que se terminó haciendo? Básicamente una ley fintech, que en realidad es una ley que tiene un nombre más largo, pero no yo condensando a este concepto, que es una ley bastante amplia y bastante flexible. Bastante amplia porque cubre una serie de actividades. La idea era tener un perímetro potencial bastante amplio para la regulación financiera, y flexible porque le da amplias facultades al regulador, en este caso la CMF, para que vaya graduando la regulación a la naturaleza actual y futura de esas actividades. Entonces es una ley bastante más liviana, y que deja mucho a la regulación secundaria. Ahora, dado esa flexibilidad, lo que hizo la ley también fue ser bastante explícita en cuáles eran los objetivos y cuáles eran los principios con los cuales se tenía que desarrollar la regulación y la supervisión posterior. Los objetivos son 3 de la ley explícitos. Voy a partir por el del medio: preservar la estabilidad e integridad del mercado. Acá estas fallas de mercado que les comenté a ustedes lo que llevan son eventualmente riesgos para los usuarios de los servicios financieros, y eso requiere una adecuada regulación. Pero a la vez
dar esa regulación y balancear adecuadamente esa regulación con una facilitación de la competencia, que entren nuevos actores a dar servicios similares en términos mejores, o abiertamente que entren nuevos actores o nuevos productos que permitan a segmentos de la población que están subatendidos acceder a productos financieros, que es la inclusión financiera. Esos son los objetivos que establece la ley, y también como guía hay 5 principios. No transcribí los 5, transcribí los 3 que creo que son más relevantes para la discusión de hoy la tarde, que es la prioridad. El primero es proporcionalidad. Básicamente que la regulación permita, que la regulación secundaria recoja el hecho de que la escala de la oferta de productos, la complejidad de los productos ofrecidos requieren distinta regulación. Entonces, un actor a baja escala debería tener una regulación distinta a un actor a mayor escala. Y eso permite entrar, por una vez que se llega a un umbral donde hay un compromiso de un número relevante de personas, entidades, los requerimientos cubren. El segundo es neutralidad, y que básicamente apunta a un principio que ha ido generando, ha ido decantando no solamente en Chile, sino que en la discusión regulatoria general, que es lo que se regula es el riesgo, no la tecnología. Entonces, en la medida que es posible, reconocer que lo que se quiere, por ejemplo, con un asesor financiero es una buena asesoría. La verdad, uno debería tratar de establecer principios para buena asesoría independiente, que se hace a través de un algoritmo, se haga a través de una persona. Y la modularidad, que creo que es la parte también más desafiante de la implementación de esta ley, es que se establecen requisitos y condiciones no a la entidad fintech, sino que a las actividades que hace la entidad. ¿Por qué esto es relevante? Porque en la actualidad, por ejemplo, si uno obtiene una licencia para ser un intermediario de valores, el ser intermediario de valores te permite hacer 3 o 4 actividades que son inherentes y propias del mercado de valores. En cambio, fintech, una licencia para operar en el mundo fintech, da derecho a hacer nada hasta que uno vaya declarando, inscribiendo con la CMF las actividades específicas y cumpla con las regulaciones requeridas por esa actividad específica. Y ese es el concepto de modularidad. Voy a ir un poquito más rápido para alcanzar el tiempo. Aparte de eso, la ley hace 3 cosas. La primera, justamente regular estas actividades nuevas con estos principios que les mencioné yo para ampliar el perímetro e incluir nuevas actividades. Segundo, hay una serie de cambios a las leyes del mercado de valores, leyes sociedades anónimas, que justamente busca que haya consistencia y que en realidad no haya quiebres innecesarios entre un intermediario de valores y un intermediario de instrumentos financieros en una plataforma de financiamiento conectivo y una actividad como la que realiza la bolsa de productos. Entonces se cambian las leyes existentes para asegurar consistencia, y después se establece un sistema de finanzas abierta obligatorio, que es la tercera parte de esa ley. Entonces, voy a tratar de ir brevemente en los 3 ámbitos para que tengan claro el alcance. Entonces, ¿cómo se busca que se regulen? Y este es el punto número 1, las nuevas actividades reguladas. ¿Cómo está en el diseño de la ley que se regulen estas entidades? Bueno, efectivamente, en función de las actividades que se realicen. Entonces, si la fintech es una plataforma de financiamiento colectivo, la verdad, lo que se busca regular es la información que se le entregue al cliente y una buena gestión de riesgo. Si es una plataforma de transacciones, una ATS, por ejemplo, que sea de derivados o de criptomonedas, información al cliente, gestión de riesgo y gobernanza, que es transversal en todas las fintech, y capacidad operacional. ¿Por qué? Porque uno quiere un mínimo de continuidad en una plataforma que efectivamente esté generando transacciones. Y así podemos seguir avanzando, y de alguna manera los requerimientos de garantías se establecen para aquellas entidades que asumen una responsabilidad con los clientes, los intermediarios, los custodios. Ahí hay un error, les pido disculpas, voy a subir una versión posterior porque los enrutadores no tienen requerimiento de garantías. Perdón, está bien, sí está, me corrijo, las garantías sí están en los enrutadores, y después patrimonio para los intermediarios y los custodios. Entonces, ese es el marco, cómo se estructura eso, dependiendo de cada una de estas verticales que son las actividades, se van generando los requerimientos regulatorios. Para ir un poquito más en detalle, esta presentación va a quedar disponible. Por ejemplo,
¿A qué nos estamos refiriendo por información? Que este es ítem número 1. Bueno, básicamente información que permita proteger a los clientes. ¿Qué es lo que queremos con la información? Muy parecido a la ley de mercado de valores, que sea suficiente, veraz, entendible, oportuna, estandarizada. ¿Cuándo se debería informar? Idealmente precontratación, que es lo que estoy comprando, durante la contratación, cuando firme y postcontratación, por ejemplo, en disclosure de precio de evolución de activos. ¿Cómo informar? De manera que entienda el cliente, dependiendo de la naturaleza del negocio. ¿Y qué informar? Bueno, eso va a depender, y ahí es donde está la particularidad, de cuál es la actividad. En las plataformas de financiamiento colectivos, los conflictos de interés, las condiciones de servicio, información sobre los proyectos, los sistemas de alternativa de información, conflictos de interés, las condiciones de acceso, costos, las contingencias, información pre y post trading, y así sucesivamente. Entonces ese es el bloque de información. De igual manera, el bloque de gobierno corporativo establece una serie de requisitos, y en este caso son transversales, para asegurar que hay una buena gestión de riesgos. Siempre va a haber requerimientos a que haya alguna alta administración, algún responsable, obviamente esto es función de la escala, pero que tiene que tener políticas y lineamientos mínimos para asegurar que la empresa, la fintech, se gestione de una manera adecuada. La capacidad operacional, como les dije, se aplica a un subconjunto de actores, los sistemas alternativos de transacción, intermediarios, enrutadores, custodios, y de ahí lo que se está buscando es que haya un desarrollo, una actualización de una infraestructura tecnológica adecuada, una capacidad de que la plataforma tenga uptime razonable, un plan de continuidad ante contingencias, etcétera, que involucre escalamientos ante contingencias, las cosas que uno ve en plataformas existentes como el DCB, CCLB, el LBTR, y obviamente esto adecuado a la escala de la entidad. Las garantías juegan un rol muy específico cuando hay interés específico de clientes, donde hay intermediación, enrutamiento y custodia, y lo que busca la garantía es resguardar ante fraudes. El patrimonio busca a su vez incentivar una buena gestión de riesgos y una capacidad de absorción. Y finalmente, en los asesores financieros, lo que uno está buscando es que el asesor financiero efectivamente en la base sepa de lo que está asesorando y por lo tanto sea idóneo, entienda lo que está haciendo, tenga independencia de juicio y etcétera. Entonces, es un poco el marco de lo que estamos tratando de hacer. Ese es el mundo número 1. Ese es el mundo de básicamente las entidades que entran al perímetro de la regulación. ¿Qué se hace en otras actividades, en los otros cuerpos legales? Como les dije, principalmente cambios de consistencia, pero voy a enfatizar algunos que son particularmente relevantes porque creo que son los innovadores. El mercado de pagos de bajo valor se faculta a la CMF, al Banco Central para que regule la emisión de criptomonedas estables, particular criptomonedas estables que acumulen recursos, el entendido que estos tienen la capacidad de ser parte de la cadena de pagos. También se modifica en el mundo de pagos la ley de bancos para permitir una plena digitalización de los bancos. Podría haber ahora un banco digital en Chile por completo con atención por canales remotos. Y también se establecen requisitos para que los proveedores fintech tengan mayor resguardo ante el acceso a la infraestructura de pagos que provee la banca comercial. Entonces es un segundo cambio. Y en el mercado de valores, quizá el punto más importante es que este mismo concepto de proporcionalidad se extiende a la ley de mercado de valores en general. Entonces la CMF hacia adelante va a poder graduar algunos requisitos existentes en la ley de mercado de valores. Consistente con esto también se moderniza el marco normativo para los intermediarios, las bolsas y las AGF, también permitiendo consistencia con la ley FinTech y un par de cambios asociados a la oferta pública de valores, en particular los requisitos para una sociedad anónima abierta, que eran bastante bajos en número y por lo tanto habían emisores de valores como sociedad anónima abierta que en realidad no tenía sentido financiero. Por ejemplo, grupos de artesanos, que en realidad eran entidades reguladas y eso no está, eso se cambia y se permite también bonos a menor escala para financiar pymes. Sistema de financiamiento abierta, el tercer bloque. Eso diríamos el bloque de fintech, el bloque de consistencia y el bloque de sistema de finanzas abierta. Acá lo que se está haciendo o lo que se busca es permitir a diversos actores,
fintech y no fintech, tradicionales y no tradicionales, por ponerle un apellido. Previo consentimiento del cliente, y esto es crucial, acceder a más información sobre sus cuentas financieras y a un menor costo. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Innovación. La verdad es que si yo tengo buen acceso a la información transaccional de un individuo, puedo ofrecerle un buen servicio de contabilidad, un buen servicio de gestión de cajas si soy una pyme, una buena oferta de crédito si soy una persona. Entonces, innovación, competencia, abro, entre comillas, el acervo de activos que son la información y por lo tanto permito a distintos competidores entrar sin tener que generar su propio registro, y eso creo que es bastante potente. Y obviamente acá hay un objetivo bien importante que conversa con la ley de datos personales que está en el Congreso, es que esto se haga con adecuado resguardo de datos personales. Eso significa consentimiento, claro, explícito, acotado, el resguardo de la información, porque al final la gente de acá tiene el derecho a que su información se ocupe para lo que quiera y se resguarde bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema de finanza abierta? Hay distintas maneras de presentarlo, pero yo por lo menos veo que hay dos grandes líneas. La primera es un sistema por la cual se abre información de los proveedores tradicionales a terceros. Y básicamente es un formato de lectura. Entonces, yo a través de una API, como banco, por ejemplo, abro la información a un credit scorer o un gestor de cuentas para poder ofrecer un servicio. El otro ámbito, que tiene sus particularidades específicas, es que también se permite la escritura de datos. En particular, la iniciación de pagos no es más que permitir que un tercero, con los resguardos necesarios, entre a la cuenta de un banco, de una cooperativa, de un emisor no bancario y gatille una transacción, una TEF, en el lenguaje chileno. Eso es escritura y eso tiene otros resguardos, otros requisitos y por lo tanto creo que es un ámbito complementario pero distinto. ¿Cómo es este sistema que se diseña en la ley? Y esto un poquito también en contraste con otras jurisdicciones, es bastante amplio. Se parte con los actores del sistema de pago, pero después la ley y la facultad de la CMF lo va a ir ampliando. Es obligatorio en el sentido de que las entidades deben hacer disponible la información bajo ciertos estándares. Tiene un resguardo fuerte al consentimiento, porque efectivamente esto se aprobó antes de la ley de datos personales, entonces esto se estableció en esta ley. El consentimiento tiene que ser expreso, específico, temporal, etc. Establece explícitamente estándares de seguridad, en tanto en la comunicación, la entrega como el almacenamiento, y está normado y supervisado por la CMF. Entonces ese es el marco de finanzas. Acá les dejo un poco quiénes son los partícipes. Creo que es útil pensar quién provee la información, parte siendo los bancos y emisores de tarjeta de pago. Y después hay un segundo grupo que la CMF va con el tiempo a ir incluyendo, que incluye eventualmente administradores mutuos hipotecarios, AGF, corredores y demás. Es un listado bastante amplio. Ese es el grupo de gente que tiene que disponibilizar información para el grupo 2, que son los usuarios de la información, que pueden ser estas mismas entidades o las fintech o entidades que solo se inscriben para este fin y que no son reguladas por otro. Ese es el mundo de la lectura. Y en el mundo de la escritura, que es un poco más acotado en el alcance, tenemos las instituciones proveedores de cuenta, bancos, cooperativas, prepago, que es el que tiene una cuenta con la cual se puede instruir una transferencia, y obviamente las entidades iniciadoras de pago. Y eso es un poco el ámbito. Acá hay una serie de información que tiene que ir entrando con el tiempo, pero me lo voy a saltar porque creo que es importante tener la discusión con ustedes. ¿Cómo estamos dejándonos caer con el sistema de finanzas abiertas en términos de procedimiento? Efectivamente, tanto por una serie de ámbitos donde es particularmente importante un diálogo con los distintos actores del sector privado. Entonces, este trimestre que empieza ahora, mañana, ¿no? Pasado mañana, vamos a tener una serie de mesas consultivas para ir recogiendo feedback de los actores, tanto los proveedores de información como los usuarios de información respecto al diseño del sistema. Y la idea de esas mesas es ir informando un proceso normativo
que después va a ir bajando en estándares regulatorios respecto a la autenticación, el consentimiento, las APIs, etcétera, digamos. La idea es que en base a esas mesas, hacia la primera mitad del próximo año, tener normas en consulta, y hacia el final del próximo año las normas poder irlas bajando y echar a andar un sistema que no solamente se vea bien en el papel, sino que funcione y que sea eficaz en entregar información. Entonces, un par de reflexiones finales. La verdad, yo creo que acá hay un tema, hay una posibilidad muy clara de que hacia adelante, conforme se implemente la normativa, conforme siga el desarrollo de este sector, mantengamos el dinamismo que hemos visto en los últimos años, haya una expansión en la oferta de servicios financieros, que estos se ajusten mejor a las necesidades de las personas, permitiendo el tailoring que permite la tecnología, y con esto podamos generar mayor competencia e inclusión en el sector financiero. Creo que ese es el objetivo de esto, y el objetivo que nos, número uno, o sea, uno de los objetivos que nos mueve como comisión. Por cierto, como decía Rodrigo en su introducción, el desafío, y por eso la importancia de las mesas consultivas, del diálogo con la industria, del mirar mejores prácticas afuera, es que esto se balancee con el resguardo de la fe pública y la protección de los clientes financieros. Mal que mal es parte de lo que motiva la regulación financiera. Como les dije, para lograr este balance, el enfoque que hemos ido tomando son estas mesas de trabajos, una extensa revisión de experiencias internacionales, hemos apoyado el BID, el Banco Mundial, conversaciones con distintos supervisores que han avanzado un poco antes que nosotros, y la idea es ir plasmando esto desde octubre con normas en consultas para FinTech, y a partir del próximo año con normas en consulta para finanzas abiertas. Obviamente, el grado de interconexión del sistema financiero y la participación e independencia, especialmente de este mundo fintech, es un desafío importante. Este es un sistema que se monta sobre proveedores de redes, proveedores de data center, y por lo tanto el tema de la ciberseguridad, tanto en la fintech como en los proveedores con los cuales trabajan, es un desafío importante. En ese sentido, vemos con buenos ojos que está avanzando la discusión en el Congreso también de la ley de ciberseguridad. Y bueno, una vez que uno empiece con una primera vuelta de la normativa, empecemos, la CMF empieza a supervisar a comienzos del próximo año, tenemos muy claro de la CMF la importancia de ir generando una revisión y actualización de la normativa, tanto por los cambios tecnológicos que entendemos que van a seguir, como por ir calibrando si efectivamente este balance entre competencia y fe pública se ha ido logrando de manera eficaz. Y creemos que para esto el Centro de Innovación Financiera que creamos recientemente dentro de la CMF, que es algo distinto a lo que se hacía habitualmente, y que recoge la experiencia de varios países europeos, también un par de países latinoamericanos, va a ser una pieza importante. Así que, Rodrigo, voy a dejar de compartir, y de alguna manera esos eran los puntos que quería partir compartiendo con ustedes, y también de esta manera dejar tiempo para que tengamos una conversación hacia adelante. Gracias. Estupendo, Kevin. Muchísimas gracias. Sí, adelante, no. Yo voy a tomar la posta ahora de Sí, no, yo Rodrigo. solo agradecer a Kevin, creo que, bueno, de más está decir que ha sido un resumen formidable, de verdad formidable, cuesta mucho imaginar la cantidad de información que nos ha compartido Kevin, cómo ha dado respuesta desde ya a muchas de las preguntas que podíamos haber tenido en mente, así que dejo a Eduardo para que comience los disparos de este diálogo. Sí, Kevin, muchísimas gracias. Y quisiera plantear también a quienes nos acompañan hoy día que existe la posibilidad de hacer en el chat preguntas, y nosotros podemos luego transmitírselas a Kevin. Y ahí me puedes ayudar, Rodrigo. Kevin, Yo miro el chat. probablemente
Sí, probablemente cuando están en el proceso de definir las normas, requerimientos de capital, que es un tema muy importante, y otras. Ustedes tienen una evaluación de la situación actual pre-regulación. ¿Cómo ves tú el proceso de adaptación? Chile ha sido uno de los países que ha tenido un crecimiento vertiginoso de los startups fintech. ¿Ah? Hay más de 200 startups fintech en todas las áreas que tú has mencionado. Entonces, cuán complejo, cuán costoso, cuán difícil va a ser, y también si va a haber un periodo, ¿no es cierto?, de adaptación posible. ¿Cómo se hace esa transición y cuán lejos está la realidad de lo donde ustedes quieren llegar? A ver, es una buena pregunta. A ver, lo primero es que este proceso, en particular en el ámbito de la legislación fintech, lo venimos pensando y trabajando hace ya unos 4 o 5 años. La verdad, este proceso lo comenzamos de verdad, con harto apoyo del BID, por ahí por el 2017, cuando empieza la CMF, al constatar efectivamente que teníamos una serie de actores fintechs que no solamente eran dinámicos de la perspectiva de Chile, sino que incluso a nivel regional. O sea, teníamos, por ejemplo, una industria de crowdfunding en Chile que era, en términos absolutos, la segunda más grande después de Brasil, en términos relativos, mucho más. Entonces, nos percatamos de que esto era relevante y empezamos a trabajar con el BID respecto a cuáles eran las mejores prácticas, qué es lo que se estaba haciendo en Latinoamérica, qué es lo que se estaba haciendo eso. Y ese proceso lo hemos seguido en el tiempo, ya no solamente con el BID, sino con el Banco Mundial, para un poco más de Latinoamérica, y también en discusiones en estos foros globales de reguladores como IOSCO, como la YAIS, que buscan mejorar prácticas. Entonces, es un proceso que hemos ido desarrollando. El segundo es que en realidad los intercambios con la industria también han sido en 2 vueltas. Hubo una primera vuelta de mesas de trabajo que se hizo antes de mandar el borrador de proyecto de ley como sugerencia. Tú sabes que nosotros tenemos la capacidad de sugerir al Ministerio de Hacienda ciertos cambios legales y después ellos deciden cómo y cuándo lo mandan al Congreso. Entonces, antes de mandar un borrador al Ministerio de Hacienda, también hicimos una ronda con distintos actores fintech para tratar de tener claridad que el marco legal fuera razonable. Entonces, de alguna manera fuimos testeando que se balancearan adecuadamente estos objetivos, por lo menos en el diseño legal. Y ahora el proceso yo creo que tiene 3 vueltas, que es la etapa final de esto. La primera, la lógica de estas mesas, que han sido varias, digamos, tuvimos en un momento más de 300 personas inscritas, digamos. Es justamente plantear con una proposición global de un marco regulatorio, y recibir feedback de los distintos actores, industria tradicional, fintech, eh, proveedores de tecnología, respecto a si el borrador hace sentido. En base a eso, lo que queríamos estar haciendo ahora, Eduardo, en octubre, para darte una fecha más precisa, más clara, es sacar los borradores de las normas. Y lo que tenemos que hacer por ley y hacemos por práctica es que esos borradores tienen que tener con un informe detallado que no solamente escriba la norma, sino que explique cuáles son los trade-offs, cuáles son los supuestos, cuáles son... y también si es que tenemos ciertas dudas después de las mesas, lo que hacemos es ser muy específico, es decir, esta norma que se sube a consulta, buscamos especialmente el tema del feedback de la industria respecto a si está bien regulado o bien logrado. Después de eso, si es necesario tener una segunda ronda de mesas, lo haremos, digamos. Lo ideal sería no, pero si es necesario sí. Y después se saca la norma final. La verdad, hacia adelante, el, el, la evaluación de cómo va a ir funcionando esto, yo creo que la vamos a ir dimensionando en 3 dimensiones. Uno, efectivamente, qué es lo que pasa con el dinamismo de la industria, cómo va evolucionando. Obviamente hay que insertar esto en un ambiente macro de financiamiento de venture capital y todo, digamos, ajustando por todo lo demás, hay que ir viendo cómo la industria se va desarrollando, de nuestras mismas conclusiones de supervisión. Una vez que uno empieza a supervisar esto, te das cuenta qué cosas son adecuan, toman riesgos relevantes, qué cosas son superfluas, qué cosas podemos ir dejando. Entonces, esa es
un segundo cambio, un poco distinto, similar a lo que... Y de ahí de nuevo, la lógica de este Centro de Innovación Financiera es justamente también tener de alguna manera un vínculo más continuo con el sector privado innovador. Para una tercera pieza de esto es supervisión, desarrollo, para efectivamente ir tratando de ser preventivo en decir, mira, esto se pensó en esta tecnología, la verdad la tecnología. Entonces, ese es como el proceso, quizás me extendí demasiado, pero el proceso lleva un tiempo. Las mesas son una pieza central, viene la consulta y hacia adelante supervisión, monitoreo y el hub, el centro de innovación, deberían ser de alguna manera las piezas que nos permiten mantener actualizada la normativa. Kevin, lo que tú nos explicas es que hay un proceso dinámico de consulta permanente para ir, en definitiva, sacando lo que van a ser los reglamentos finales. Pero no está claro que haya hoy día un assessment, una evaluación de cuán disruptivo o cuán cerca está la situación de la industria, de crowdfunding, intermediario financiero, qué sé yo, distintos, en lo que ustedes están pensando. Lo van a conocer en la medida que vayan avanzando. Pero hay un punto Concluyo central, eso. quizás pero que te interrumpo, pero creo que, a ver, una buena regulación debería recoger en norma lo que son las buenas prácticas que implementa la misma industria. Entonces, no debieras estar imponiendo restricciones que son ajenas a. Obviamente estableces un piso que busca nivelar hacia arriba, pero no debiera ser particularmente ajeno a lo que es una buena gestión de riesgos, pero quizás te interrumpí, solo quería precisar eso, ¿verdad? Está claro. Sin duda, y voy a tomar una pregunta y a moldarla un poquito del público, la industria tradicional bancaria, en los estudios de productividad total de factores y otros, no aparece en general de las industrias más innovadoras y más dinámicas. No obstante, el desarrollo de los fintech genera una presión competitiva y un riesgo de quedar fuera incluso de algunos negocios. ¿Ven ustedes al sector bancario haciendo innovaciones en que incorporen muchas de estas tecnologías y por lo tanto el banco que vemos hoy día respecto al que vamos a ver en 5 años va a ser completamente distinto? ¿O vamos a tener en realidad mundos paralelos, el de la fintech y el sector más tradicional bancario? ¿Qué opinas tú, Sí, eso Kevin? es otra buena pregunta y la verdad, las, las proyecciones siempre son complejas, ¿no? Pero deja plantear varias ideas alrededor de eso. La primera, claro, esta dualidad fintech y sector financiero tradicional es una buena herramienta de análisis, pero siempre una simplificación de la realidad, porque efectivamente los cambios tecnológicos uno los ve de una manera bastante más transversal. Entonces, efectivamente hay una serie de actores financieros, entre comillas, tradicionales, que sí han estado invirtiendo fuertemente en tecnología. En el ámbito bancario, hay algunos actores que han invertido mucho, otros que van avanzando en años recientes a invertir más, desde haciendo innovación en casa o haciendo innovación con la fintech, digamos, y de ahí hay Corporate también. venturing. Corporate Exactamente. venturing, claro. Y después otros actores, no solamente bancarios, sino que de alguna manera plataformas de transacción, custodios, intermediarios que también han ido invirtiendo en tecnología. Entonces yo diría lo primero es que la verdad que en algunos de estos ámbitos hemos visto innovaciones tecnológicas bastante transversales. La gran ventaja, creo yo, que tienen las fintech es que en realidad nacen con una estructura y una tecnología más liviana, fit to purpose, que busca hacer una o dos actividades. Y la verdad, los actores tradicionales, muchas veces la inversión es para ir adecuando, modernizando sistemas para mantenerse al día. Entonces creo que esa es una gran ventaja de
de la fintech. Ahora, lo que uno quisiera acá, nosotros no tenemos una visión de que quisiéramos que el sector mutara hacia más tractor, más el equilibrio final de esto está por verse. Lo que uno que sí quisiera es que el equilibrio final sea competitivo, que haya innovación y que haya innovación idónea en el sentido de que efectivamente provea servicios que son útiles para los distintos clientes de las instituciones financieras y que todo esto sea sostenible en el tiempo y que no nos topemos a cierto andar con que en realidad hay un problema en cierto sector o cierto cuestión, que al final pues eso tiene un perjuicio no solamente al desarrollo de la industria, sino que los actores. Entonces, el balance final yo creo que está por verse, pero que efectivamente creo que hay actores que son por construcción más innovadores, más fáciles de innovación, y eso, y la verdad tú lo dijiste, Eduardo, empuja mucho a los actores tradicionales a invertir. Por ejemplo, en el mundo de pagos, hace tiempo ya, o sea, por muchos años, la, el pago digital en Chile preponderante era el pago a través de tarjetas de crédito y débito con el modelo de 3 partes o el modelo 4 partes. Y si vemos, por ejemplo, el último informe de pagos que sacó el Banco Central hace un par de semanas, lo que uno ve que se está desarrollando con mayor velocidad es la transferencia electrónica. Transferencia electrónica que se monta, sobre lo cual se pueden montar una serie de actores, y claro, Eduardo, tú montabas que efectivamente acá hay innovaciones en el ámbito de los wallets, pero fíjate que las transferencias electrónicas que eran un subtema hace 2 o 3 años, son por lejos y claro, si uno piensa que los iniciadores de pago y distintas tecnologías que permitan facilitar esas transferencias electrónicas van a seguir creciendo, van a tener mucho cambio en ese ámbito también. Oye, que Una Oye, pregunta que Eduardo, surge, sí, dale, dale, hay muchas dale, preguntas. dale, dale. Eh, Hay sí, muchas, sí, dale. déjame sí, la llevarte un par de banca, preguntas. Dame un segundo, Eduardo. Déjame llevarte acá un par de preguntas. Álvaro Moraga, quien también es mi vecino, estás acá haciendo algunas preguntas. Mira, además de felicitarte y de también exponer cuáles han sido, cuál es la realidad de la fintech en Chile. Eh, Pregunta acerca de si es que se ha analizado con el Ministerio de Hacienda incorporar algunos beneficios, es decir, cuáles han sido los incentivos también para que se pueda dar esto, se pueda hacer realidad y no sea en definitiva letra muerta esta ley fintech. A ver, yo creo que acá es bien pastelero tus pasteles, diría yo. A ver, yo creo que lo que nos compete a nosotros como CMF es, es trabajar en junto con el Ministerio de Hacienda y después el Congreso en sacar una ley y después una normativa secundaria que permita razonablemente resguardar a los clientes sin frenar la innovación. Y en eso estamos. Si el sector público chileno quisiera promover la innovación a través de otros programas, la verdad, bueno, acá tenemos a exdirectores de Corfo, digamos, que pueden... esa es otra conversación y sale del ámbito de la CMF. Nosotros, como reguladores, lo que buscamos es un marco razonablemente en la regulación y la supervisión. No nos metemos en la promoción. Entonces, si el día de mañana alguien quisiera... Pero y lo otro, la verdad es que este es un ámbito que sin subsidios ha estado desarrollándose de una manera bastante positiva. O sea, vemos que, y la expectativa, y esto obviamente está por verse, es que conversando por ejemplo, con reguladores y actores del sector privado de Brasil, lo que se vio en Brasil es que haber tenido una legislación clara incluso facilitaba el financiamiento, porque muchos de las fintech lo que nos han comentado es que escalar más requiere acceder a algunos financistas que te dicen, bueno, pero ¿cuál es el marco regulatorio? Es que no hay marco regulatorio. Entonces hay un riesgo legal, sí, entonces no prefiero no meterme acá. Entonces algunas de las fintech y la autoridad brasileña dijeron que efectivamente tener un marco legal te permite acceder a distintos fondos que permiten escalar. Entonces yo creo que ahí, Jorge, por ese lado, la verdad, un marco regulatorio, una supervisión proporcional, experiencias en otros países muestran que esto ha seguido creciendo. En Chile ha sido bastante dinámico hasta ahora.
y la otra es otro ámbito de discusión de política pública que a mí no me corresponde. Yo creo que, doy mi opinión, yo creo que esto ha sido muy dinámico. La pregunta hablaba incluso de beneficios tributarios. Juguemos lo menos posible con el código tributario, esa es mi opinión por lo menos. Y si hay esquemas más bien de innovación, de apoyar la innovación, eso va por otro lado, efectivamente, Corfo, ahí tiene los mecanismos adecuados. Hay preguntas, voy a tratar de sintetizarlas, una prepercepción o un planteamiento de que los bancos más tradicionales ven efectivamente se ven amenazados por la fintech, y lo que algunos detectan es que hay una limitación a la fintech del uso de facilidades bancarias como una manera de inhibir su desarrollo. ¿Tú crees que hay algo de eso ocurriendo? ¿Tiene facultades la CMF para impedir que eso ocurra? Hay dos preguntas que están relacionadas a ese tema. Mira, yo creo Así que es. esta pregunta toca varias aristas, digamos. A ver, yo creo que la verdad es que hablar de la banca es agrupar a distintas entidades con distintos focos en un saco que no necesariamente es homogéneo. Entonces, como creo que mencioné antes, hay enfoques bien heterogéneos dentro de la misma industria de cuánto han abrazado las nuevas tecnologías y cuánto ven a la fintech potencialmente como socios o como competidores. Entonces, yo creo que ahí, y de hecho, uno ve de las primeras aproximaciones probablemente algo más de una visión de cotrabajo más que competencia directa, digamos. Entonces, creo que eso lo veo. Lo segundo, la ley una de las ventajas, la ley yo creo que busca solucionar problemas que se han visto en los últimos años en Chile en dos dimensiones. La primera es que la banca se le exige una debida diligencia respecto al a conocimiento del cliente, especialmente en temas de lavado activo de financiamiento del terrorismo. Entonces, efectivamente, la banca eh, tiene un rol de decir efectivamente esta entidad tiene adecuados resguardos, usted no tiene adecuados resguardos, y eso es parte de lo que nosotros mismos como supervisor le exigimos a la banca. Ahora, si estas entidades pasan a ser supervisadas, entonces esa preocupación se traslada, en este caso, a la CMF y a la UAF. Entonces, una plataforma de cripto ahora va a ser una plataforma regulada, va a tener que cumplir requisitos de UAF, es una entidad obligada a reporte y la UAF, y por lo tanto la banca tiene un resguardo adicional a la hora de generar actividades con esa entidad. Entonces, yo creo que eso debería bajar parte de la problemática que hemos visto en la... Y lo otro, lo mencioné muy a la rápida, pero que también la ley establece que las entidades fiscalizadas por la CMF, las fintech fiscalizadas, eh, no es que tengan derecho a una cuenta bancaria, pero la presunción es que debieran tener acceso a cuentas bancarias, y si la banca no le da acceso, entonces tienen el derecho de queja ante la CMF, digamos. Entonces creo que lo que se busca también ahí es que una vez que se cumpla el check respecto a ser una entidad supervisada, tú tienes una herramienta adicional para que efectivamente tengas ese acceso. Pues la verdad, más allá de lo que ha ido avanzando esto, hay ciertas piezas del sistema de pago de mediano a alto valor donde los bancos siguen siendo cruciales. Ojalá, dicho sea paso, avance en el Congreso la ley de resiliencia que permite a muchos de estos actores algunos de estos actores acceder directamente a cuentas transaccionales del Banco Central. Tendría una ventaja adicional esa ley en términos no solamente de resiliencia, sino que en competencia. Entonces yo creo que ahí, Eduardo, esos son algunos de los aspectos donde esta ley aborda esta problemática, desde la premisa de que está centrando estos actores al perímetro de la CMF y a la UAF en particular. Gracias, Tal cual. Kevin. Le doy el paso a Rodrigo. Sí, muy breve porque esto daría para todo. Tú, Kevin, en tu presentación, y lo conversábamos incluso un poco antes de que entraran los demás oyentes, el gran desafío que ha existido tiene que ver, por una parte, con ayornar la regulación a una serie de actividades que, al no haber estado correctamente descritas, porque no existían, simplemente hubo que adaptarlas porque, como
ocurre en general en el derecho público, digamos, las normas no son analógicas. Uno no puede aplicar una norma porque dos cosas se parecen. Eso es un fenómeno que es bien común en muchas regulaciones y que al mismo tiempo hace que muchas veces los incumbentes ocupen las regulaciones que fueron creadas para otra época, para otros desafíos como barreras de entrada respecto de los nuevos. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con eso, con hasta qué punto eh, todavía tú identificas que pueden quedar algunas normas que se mantengan como barreras de entrada respecto de nuevas tecnologías. Y la segunda, que está relacionada con esta, es, y esta es una pregunta bien subjetiva, yo lo sé, ¿cuánto riesgo un regulador puede asumir en este tipo de negocios para no detener la innovación? Porque evidentemente el trade-off existe, probablemente hay un punto en el cual hay que tomar una decisión de política, digamos, es decir, de asumir un poco más de riesgo versus el evitar que una actividad se desarrolle. Te lo dejo ahí, yo sé que ambas preguntas podrían dar para mucho. Sí, a ver. eh, a la primera pregunta, dado que la ley eh, está relativamente, relativamente recién salida del horno legislativo, eh, creo que en la discusión prelegislativa y en la misma discusión en Congreso se fueron abordando la mayoría de las brechas regulatorias que eran evidentes para nosotros como CMF, para el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, en esa época que podían innecesariamente frenar la innovación. Las que van quedando, creo que responden bastante bien a los riesgos que generan las entidades. Entonces, por poner un par de ejemplos, los requerimientos que se establecen para el DCB siguen siendo más altos que los requerimientos que se establecen para los custodios de la ley FinTech. Eso responde por ser un depósito centralizado de valores, que juega un rol central en el sistema de pensiones, en lo institucional. Por ejemplo, para la banca sigue habiendo estándares bastante altos de entrada de capital y creo que efectivamente eso responde en buena medida por la relevancia que tiene aún la banca en el sistema de pagos de Chile y las consecuencias. Entonces, creo que en general ¿cómo se llama? La regulación fue cerrando estas restricciones o fue corrigiendo restricciones que eran innecesarias para la innovación. Quizás el ámbito donde falta avanzar, y esto la CMF ha sido bien explícita, es en el ámbito de seguros. La ley FinTech hace dos cosas muy puntuales en seguros, digamos. Puntuales, pero creo que potentes. La primera es que permite la configuración legal en Chile de lo que se llama el seguro paramétrico, que es básicamente un seguro que paga no contra daño, sino que contra el cumplimiento de un parámetro objetivo. Entonces, eh, por ejemplo, una helada fuerte en la quinta región, con un seguro paramétrico, si es que se establece el que se saltó el parámetro, el seguro paga, independiente que tú hayas perdido fruta o no. Y la gracia de esto es que le baja mucho el costo a el mecanismo de liquidación de los seguros y por lo tanto puedes hacer seguros masivos más baratos. Entonces, eso se aborda. Pero hay varias otras cosas de la ley de seguros que no se abordan. Entonces, en otros países hemos visto un cierto desarrollo en el InsurTech, y eso no se abordó. Entonces, hay un proyecto de supervisión basado en riesgo, capital basado en riesgo, que el Ministerio de Hacienda ha planteado que va a ingresar luego al Congreso. Y más allá de temas de resiliencia y buena gobernanza en seguros, ese proyecto también mete una serie de ámbitos de proporcionalidad en el mundo de seguros. Entonces, creo que ahí, Rodrigo, si el ministro Marcel habló de la segunda mitad de este año, en un seminario de la CMF, Alejandro Puente la semana pasada también habló de este proyecto, entonces yo creo que ahí ese va a ser un proyecto que termina como metiendo conceptos de proporcionalidad en el ámbito de seguro, que la verdad es una industria tremendamente relevante que muchas veces queda fuera de la discusión pública y donde creo que también hay mucho espacio para seguir generando inclusión financiera. Esa es como la pregunta, la primera. La segunda, a ver, es sin duda una pregunta difícil. Yo creo que hay
ciertos resguardos que permiten, en este caso, a la CMF avanzar un poco más hacia el desarrollo y la innovación que lo que podría haber sido históricamente el apetito por riesgo de la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos. La primera es un gobierno colegiado que creo que le da algo más de independencia y continuidad a las decisiones. Lo segundo es que la CMF tiene un mandato explícito de desarrollo de mercado. Entonces, uno puede razonar, o sea, nosotros, legalmente la ley de la CMF habla del desarrollo del mercado financiero. Y tercero, la ley FinTech tiene como objetivo específico el desarrollo y competencia. Entonces, yo creo que esos tres ámbitos, yo sé que me estoy yendo de una perspectiva legal, pero creo que como regulador es por donde tenemos que movernos. Entonces, No, esa es la perspectiva, nos gusta o no, efectivamente. hay tres ámbitos donde efectivamente se da ese espacio y es un poco la lógica con la cual hemos ido bajando esta normativa y estamos trabajando las mesas de trabajo. Estupendo. Eduardo, estás muteado. Eduardo, estás muteado. ¿Está en mute? Hola, Chupaya. ¿Ah? Ahora sí. Bueno, Típico, este es un clásico. Sí, es clásico. Tenemos que ir terminando, pero hay un tema que no puedo dejar de consultar. Además, hay una pregunta que va por el mismo lado. La ley es bien explícita y habla de criptomonedas estables. Eso significa criptomonedas respaldadas por activos. La gran mayoría de todas las criptomonedas que conocemos no son respaldadas por activos. Entonces, ¿qué pasa con ese mundo que existe, que va a seguir existiendo, que es global, y la regulación que están haciendo ustedes, que es bastante limitada en términos del tipo de activos que involucra? Y con eso vamos a Sí, ir terminando. perfecto. Entonces, a ver, yo creo que acá hay una precisión. La ley FinTech regula a los criptoactivos desde dos perspectivas. La perspectiva general es que los criptoactivos son parte de instrumentos financieros digitales, que son parte de los instrumentos financieros que define la ley FinTech, y lo que se regula ahí básicamente es la transacción, custodia e intermediación de estos activos, sin entrar a regular la emisión de estos activos. Y este es un enfoque no distinto a lo que se ha hecho en otros países, donde lo que uno, la traducción de esto a la nomenclatura global son los Virtual Asset Service Providers, los VASP. Estamos regulando a los proveedores de servicios asociados a los criptoactivos. Entonces, las plataformas que transan tienen que entregar información a los usuarios respecto a la naturaleza de las criptomonedas, criptoactivos, tiene que haber resguardos si es que se custodia, tiene que haber concepto de idoneidad a quién le estás vendiendo estas. Entonces, ese es el resguardo que se busca construir, que también busca reflejar una realidad, que efectivamente en Chile tenemos una serie de entidades que hacen esta función en el mundo. Ese es un ámbito. El otro ámbito es a aquella persona que decida emitir una criptomoneda estable. Entonces, como bien dices, Eduardo, lo primero es que hay una decisión en la ley, surge una discusión entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la CMF y después en el Congreso de que en realidad las criptomonedas estables que han tenido un desempeño razonable en el mundo son las que están respaldadas por activos. Eso fue un poco la visión cuando entró el proyecto de ley y, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos semestres con Terra y Luna, que son por esta ejemplo. criptomoneda que tenía este mecanismo algorítmico de estabilización, donde la emisión de uno buscaba estabilizar la emisión de uno, muestra que en realidad las criptomonedas estables respaldadas por algoritmo no funcionan. Entonces, la criptomoneda respaldada por activos tiene un mayor potencial de funcionar y de alguna manera
financieramente es un instrumento que conocemos. O sea, el emitir un activo financiero respaldado que tiene una relación 1 a 1 con otro activo financiero es un depósito vista, es una tarjeta de prepago, es una moneda convertible como la de Hong Kong. Entonces, hay experiencias de eso. Securitización, Exacto. una securitización, claro. Entonces, de hecho, y la lógica Claro. regulatoria con la que se establece la ley es tratar de esto de una manera muy parecida a un prepago, que en Chile el prepago es como el banco angosto, el narrow bank, ¿cierto? Es captas e inviertes en activos líquidos de alta calidad. Entonces, esa es la figura donde, en la medida que haya emisión de cripto al peso, a la UEF o algo asociado, entonces esa era la lógica, Eduardo, eso es lo que se busca resguardar, y por lo tanto, claro, se busca resguardar tal como el prepago. Si tú quieres sacar tu plata de una cuenta prepago el día de mañana, puedes sacar toda la plata y los activos líquidos están. El día de mañana, si tú quieres convertir tu criptomoneda estable pesos a pesos, deberían estar los activos. Entonces, esa es la lógica, se le da facultad al Banco Central, la CMF regula y entra al ámbito del mundo de pago, y lo que no es criptomoneda estable entra a este concepto de instrumento financiero más amplio donde se regula la custodia, la transacción, la información. Muy claro, Kevin. Me has Perfecto. respondido también, Sí. yo tenía esta duda. Bueno, quisiera Yo también. agradecer primero a todos los que han participado escuchando esta estupenda Quedaron charla muchas de preguntas, pero es Kevin. imposible. Imposible. Que tomen el magíster, ahí lo van a tener a Kevin en Exactamente, van a persona. tenerlo en persona. Él es nuestro profesor que hace regulación financiera. Quisiéramos agradecerte, Kevin. La verdad es que nos ha aclarado muchísimos temas, ha sido muy interesante, y agradecer a todos aquellos que han seguido por la vía virtual tu charla. Así que buenas noches y muchas gracias Kevin. nuevamente. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Que Buenas estén muy noches, bien. muchas gracias a todos. Algunas caras conocidas, que estén muy bien. Chao. Saludos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao.